Hola chiquillos, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, saludarles y comentarles que tal como les había comentado, les voy a grabar una nueva clase en la cual vamos a continuar viendo lo que es el proceso de selección y en el que en la clase anterior vimos lo que era la evaluación curricular, cómo nosotros podíamos evaluar los currículums, ¿cierto?, que nos iban llegando y cómo podíamos ir dejando ya, haciendo el primer filtro y poder ir dejando los mejores candidatos para la siguiente etapa. Es muy importante que nosotros entendamos lo que es el proceso de selección por competencias, que es lo que nos vamos a centrar hoy día. Lo primero es cierto que la selección por competencia nos permite a nosotros aumentar la probabilidad de contratar a personas que tendrán éxito en el puesto de trabajo. Es decir, cuando nosotros evaluamos por competencia y sometemos a las personas a poner en práctica lo que saben y lo que nosotros necesitamos para el cargo, la probabilidad aumenta de que nosotros tengamos la posibilidad de contratar a una persona idónea para el cargo. Por tanto, esto es un cambio que se ha generado en el último tiempo, ya que anteriormente solamente se contrataba en función de los aspectos psicológicos y curriculares de la persona, no se medían competencias. Sin embargo, este es un proceso que ya desde los años 90 en adelante se empieza a incorporar y que nosotros hoy día tenemos que sí o sí poder aplicar para no equivocarnos, ya que hoy día nosotros tenemos que ser capaces de medir y evaluar el saber hacer. Y por eso también esto tiene mucha relación y estrecha relación con la forma en que nosotros también les enseñamos a ustedes en IP Chile y al modelo pedagógico que nosotros también tenemos, que obviamente es un modelo basado en competencias. Es decir, que ustedes el día de mañana, cuando entren al mercado laboral y sean parte, ¿cierto?, de la población económicamente activa, ustedes sean capaces de realizar y de ejecutar lo que ustedes han aprendido en la teoría. Así que eso es sumamente relevante. Tal como dice acá, ¿cierto?, la lámina dice que también nos reduce la inversión en personas poco adecuadas, ya que vamos a tener la capacidad para prevenir esto, en el sentido de que vamos a saber quiénes realmente saben hacer la función o la actividad para la cual yo estoy seleccionando. Y también, ¿cierto?, indica aquellas competencias que se pueden formar e ir desarrollando en el tiempo. ¿Qué significa esto? Que yo no necesariamente tengo que contratar a una persona que tenga todas las competencias que necesito, sino que también puedo contratar a una persona que probablemente en algunas competencias va a ser un poco más débil, pero que yo en algún momento también las puedo desarrollar y se las puedo hacer acrecentar en su proceso formativo. Fíjense en esto. Las personas ya desarrollan habilidades, desarrollan conocimientos y desarrollan actitudes, ¿ya? Todo esto, además como las características propias de la persona, todo esto, ¿cierto?, se traduce en una conducta, es decir, una acción. Y esa acción nosotros tenemos que evaluar si es capaz de derivar en éxito o no. Por tanto, una persona que es competente, ¿ya?, es una persona que desarrolla una acción exitosa en un puesto de trabajo. Por tanto, cuando nosotros hablamos de que una persona es competente, significa que su conducta, su actuación en relación al trabajo va a desencadenar o va a traducirse en un éxito organizacional, ¿ya? Por eso que es muy importante que cuando nosotros ocupemos la palabra competente, la utilicemos de buena forma. ¿Qué es lo que es una competencia? Y cómo lo define Marta Alicia Ales, que es una gran autora, que ustedes van a conocer. De hecho, en algún momento a ustedes les compartí por intermedio del WhatsApp un diccionario de competencias, en donde define una gran cantidad de competencias que las personas pueden tener y desarrollar. Así que es muy importante que veamos lo que es la definición. Dice que la competencia es una característica propia de un individuo y que está directamente relacionada a un estándar de efectividad y a un desempeño superior en un trabajo o situación. Son comportamientos observables en la realidad cotidiana del trabajo y en situaciones de evaluación. Son un rasgo de unión entre las características individuales y las cualidades requeridas para el desempeño en una empresa. Reitero, cuando hablamos de que una persona es competente en algo, ¿ya?, significa que su estándar de efectividad, es decir, su nivel de logro, está asociado, ¿cierto?, a este tipo de competencia. Es decir, obtiene un resultado y un desempeño adecuado y requerido. Así que es muy importante esta definición que nos entrega esta autora para lo que es competencia.
Otra definición que le podemos asignar al concepto dice que es un conjunto de comportamientos que denotan que una persona es capaz de llevar a cabo en la práctica y con éxito una actividad, integrando sus conocimientos, habilidades y actitudes personales en un contexto corporativo determinado. Esta definición es una definición más simple, más clara, más concreta, así que es importante que ustedes la puedan internalizar. Es importante que tengan conciencia de lo que es el concepto de competencia. Fíjense en esto. Dice que las competencias son aquellos conocimientos, habilidades prácticas y actitudes que se requieren para ejercer en propiedad un oficio o una actividad laboral. Entonces, pongan mucha atención acá en las imágenes, porque nosotros, por cada actividad, por cada oficio, profesión que nosotros desarrollamos, también tenemos que inmediatamente desarrollar competencias que me permitan ser exitosos en ese oficio o en esa profesión. Por ejemplo, si yo soy un cocinero internacional, un chef internacional, mis competencias deberían estar orientadas obviamente a la preparación y elaboración de alimentos, bajo un alto estándar de calidad. Eso para mí es competencia y ser competente en el tema, ¿ya? Así que fíjense en la relevancia que tiene esto, ¿ya? Para que lo vayamos también internalizando nosotros en nuestras propias actividades diarias y cotidianas. Por tanto, cuando piensen ustedes, para ser un buen experto en prevención de riesgos, ¿ya? ¿Qué competencia debiera tener un buen experto en prevención de riesgos? ¿Qué habilidades debiera desarrollar? ¿Qué conocimientos debiera tener? ¿Qué actitudes debiera aplicar para ser competente en su área? Hagan ese ejercicio mental y piensen ustedes en cómo sería un experto en prevención idóneo o ideal para un determinado cargo. Entonces, algunas preguntas. ¿Cuál es el comportamiento que una persona debe tener para ser exitoso en un proceso o en un proyecto? ¿Cuál es el comportamiento que todos los empleados de una empresa deben tener para que una empresa en particular tenga éxito? Por tanto, ¿qué dice? Que las competencias, bajo este enfoque, son unidades de conocimiento y actuación, que describen lo que una persona debe saber y poder hacer para desarrollar y mantener un alto nivel de desempeño. Por tanto, hoy día nosotros en las organizaciones, más que personas que sean sabiondas y conocedoras de muchas cosas, necesitamos personas que sean capaces de aplicar y poner en práctica distintos conocimientos, distintas habilidades y distintas actitudes y conductas. Dice acá, ¿cierto?, que las competencias son suma de conocimientos adquiridos, rasgos de personalidad, aspectos de su rol social, una motivación, los cuales deben ser capaces de movilizarse para enfrentar una situación o un problema. Es decir, las competencias me permiten a mí también resolver situaciones complejas. ¿Para qué? Para obtener un resultado. Y si yo obtengo un resultado, me puedo decir que soy competitivo, ¿ya? Por tanto, las personas que tengan mayor capacidad para resolver un problema, para resolver una situación, anteponerse a algo, van a ser aquellas que sean capaces de desarrollar sus propias competencias. Y eso obviamente tiene que estar acompañado de un proceso de medición y evaluación. Es decir, dentro de mi organización yo tengo que ser capaz de medir la aplicación de las competencias y ser capaz también de corregirlas y poder evaluarlas. Dice, el desempeño superior no viene de la mayor inteligencia, sino de un conjunto de atributos personales, de experiencias, conocimientos y destrezas que caracterizan a quienes logran mejores resultados con su trabajo. ¿Qué significa esto? Que el más mateo de una asignatura, que el más mateo de una carrera, que el mejor puntaje de la PSU o de la prueba de aptitud académica, no van a determinar el éxito de un profesional. El éxito de un profesional no se determina por la inteligencia o el conocimiento, se determina sino más bien por la capacidad de aplicar sus atributos personales, sus experiencias, sus conocimientos y destrezas en una situación. He ahí la importancia de la competencia. La competencia se refiere al aprovechamiento de atributos personales para aplicarlos al proceso, no a la tenencia de conocimientos o inteligencia. Por tanto, a mí no me sirve de nada tener una cantidad de conocimientos, cursos, certificaciones, estudios, posgrados, etc., si no soy capaz de poner en práctica aquello que sé. He ahí la importancia nuevamente de lo que es la competencia. ¿Por qué necesito evaluar competencias? En primer lugar, para saber qué tipo de trabajador estamos contratando. El resultado de la evaluación de las competencias de un postulante nos va a ayudar a tomar la decisión de si conviene o no contratarlo.
Luego dice, para saber cuál es el nivel de los trabajadores en cuanto a sus competencias de desempeño. Permite detectar falencias y carencias en las personas que ocupan determinados puestos de trabajo, las cuales pueden ser sujetas de un proceso de capacitación posterior. Es decir, por una parte me va a permitir a mí ayudar a tomar la mejor decisión de a quién contrato. Y en segundo lugar, me va a permitir además indicar o revisar cuáles son aquellas competencias que yo puedo perfeccionar o aquellas que yo puedo mejorar o incorporar en un determinado trabajador o trabajadora. ¿Mediante qué proceso? Mediante un proceso de capacitación posterior. ¿Qué significa esto? Que yo puedo contratar a una persona que quizás no tenga una competencia totalmente desarrollada, pero si a nivel organizacional yo tengo la capacidad de poder perfeccionarla mediante algún tipo de capacitación o preparación, yo igualmente puedo orientarme por esa persona para poder contratarla. Es decir, yo tengo que hacer también una evaluación del potencial de desarrollo que tiene un determinado individuo cuando está postulando y yo también lo estoy contratando. El concepto de moderno de evaluación de desempeño, o sea, perdón, de competencias, se refiere a la necesidad de aplicar los respectivos instrumentos antes de contratar al personal, durante las actividades de los trabajadores, mediante la evaluación del desempeño, y después de haberlos sometido a procesos de capacitación, para efectos de saber en qué medida ésta ha favorecido el desarrollo de la empresa. Por tanto, yo, además de medir a la persona respecto de su desempeño, tengo que también medir cómo es la aplicación de sus competencias, cómo es el desarrollo de sus competencias. Ejemplo de una competencia. El autocontrol. Este es un ejemplo. Ya ustedes en el diccionario de competencias que yo les envié tiempo atrás por el grupo de WhatsApp, por un PDF, se van a dar cuenta que hay muchas competencias. ¿Qué es lo que es el autocontrol? Capacidad de mantener las propias emociones bajo control y evitar reacciones negativas ante una provocación, oposición, hostilidad o estrés. Esa es la definición de autocontrol. Entonces, ¿cómo yo tengo que evaluar esta competencia? ¿Cómo yo la puedo medir? Mediante, por ejemplo, se deja llevar o no por impulsos emocionales. ¿Cómo reacciona esta persona ante impulsos emocionales? ¿Cómo reacciona, cómo responde manteniendo la calma? ¿Cómo es su forma de actuar mediante un proceso de tensión? ¿Y cómo controla el estrés? Por ejemplo, si esta persona está sometida a una gran cantidad de trabajo, a un exceso de trabajo, ¿cómo va a reaccionar? ¿Cómo va a manejar el estrés ante este tipo de situaciones? Eso es autocontrol. ¿Y eso cómo yo lo puedo evaluar? Si yo, por ejemplo, tengo un cargo en el cual yo defino que una de las competencias que tienen que tener las personas que van a ocupar ese cargo, yo defino que tienen que tener mucho autocontrol. ¿Cómo yo puedo evaluar ese autocontrol, por ejemplo, en una entrevista de trabajo o en un examen? ¿Ya? Tengo que buscar la forma de cómo medir esa competencia para saber si la persona que voy a contratar al momento que desempeñe su trabajo en la práctica va a poder o no ejercer este tipo de competencias. Vamos a ver aquí algunos tipos de competencias, ¿ya? Por ejemplo, están las competencias estratégicas, que son las que están obviamente ligadas estrictamente a la organización, ¿ya? Que son aquellas, por ejemplo, que tienen que ver con la forma en que atraen a sus clientes, en la forma en que llevan a cabo el negocio, en la forma en que también cumplen con su proceso de marketing, con sus resultados, con las utilidades. Es decir, son aquellas competencias, las competencias estratégicas son aquellas que nosotros asociamos estrictamente a la empresa. Pero pregunta, ¿le podemos también exigir este tipo de competencias a un individuo, a un trabajador? Por supuesto. Nosotros también podemos evaluar, por ejemplo, la visión de negocio que tiene un trabajador y cómo esto va a aportar también a mi organización. Eso también lo podemos medir, la visión de negocio, ¿ya? Entonces, muy importante también que las competencias estratégicas de la empresa, en este caso son aquellas las más macro, las que definen la propia organización, de cómo llevar el negocio, nosotros también se las podemos evaluar o traspasar al trabajador. Después tenemos competencias específicas por nivel, ¿ya? Que tienen relación estricta, por ejemplo, ya con el desarrollo propio del trabajo, cómo la persona se desempeña con sus pares en la estructura organizacional. Entonces aquí nosotros podemos evaluar estas características, por ejemplo, en los gerentes, en los jefes, en los supervisores. ¿Y qué es lo que nosotros podemos medir acá? Podemos medir competencias de liderazgo, competencias de gerencia, ¿ya?
Así que eso también es sumamente trascendental dentro de una organización, principalmente determinado por el tipo de cargo. Si yo, por ejemplo, estoy buscando contratar a un gerente, a un jefe, a un supervisor, etcétera, inmediatamente tengo que asociarlo a competencias de liderazgo. Después tenemos competencias particulares por familia de puestos, ¿ya? En donde acá nosotros podemos medir, por ejemplo, las competencias técnicas del individuo, ¿ya? Por ejemplo, las competencias financieras, competencias de recursos humanos, competencias técnicas propiamente tal, qué tan bueno es para hacer, por ejemplo, una planilla de Excel, qué tan bueno es para sistematizar datos, en fin. Después tenemos, ¿cierto?, competencias distintivas de un puesto o rol, es decir, qué diferencia un trabajador de un determinado trabajo con otro trabajo dentro de la organización. Entonces, por ejemplo, responde a la pregunta ¿quién es y qué es lo que hace? ¿De qué forma lo hace? ¿Ya? Entonces aquí nosotros podemos hablar de las características del proceso. Por ejemplo, ¿qué tipo de competencias tienes tú para, por ejemplo, para elaborar un plan de emergencia? ¿Ya? O para hacer una evaluación de riesgo. ¿Qué competencia tienes tú para desarrollar ese tipo de actividades? Entonces eso también yo lo puedo medir. Y después tenemos también, ¿cierto?, las competencias restrictivas, ¿ya? Que son aquellas competencias, ¿cierto?, que tienen que ver más que nada con la naturaleza ética, con la cultura, con el valor. Y yo también las puedo medir. ¿Cómo? Mediante algunas pruebas que yo puedo desarrollar, ¿cierto?, en el momento de la evaluación, en las cuales yo puedo evaluar cómo reaccionaría, por ejemplo, el trabajador ante una situación poco ética en la organización, ante una situación en la cual se transgredan los valores de las personas, ¿cómo reaccionaría la persona? Entonces yo también puedo medir este tipo de competencias. Por tanto, podemos hablar de que tenemos competencias estratégicas de las empresas, ¿ya? Tenemos las competencias genéricas, ¿ya? Tenemos también las competencias por nivel, tenemos las competencias particulares por familia de puestos, tenemos las competencias por puesto o por rol, y también tenemos las competencias restrictivas, ¿ya? Es decir, nosotros dentro de la evaluación de competencias que podemos hacer de un individuo, podemos medir distintos tipos de competencias, ¿ya? Selección. ¿Qué nosotros tenemos que tener claro? Que nosotros vamos a requerir de un tipo de competencia para que la persona desempeñe un cargo. Y al momento de evaluar esa competencia nos vamos a encontrar con que vamos a ver una competencia exhibida, es decir, cómo la persona responde a una competencia requerida. ¿Ya? Es como, yo pido algo, pero tengo que evaluar qué es lo que exige esa persona de ese algo. Por ejemplo, si yo busco la competencia de liderazgo y la evalúo, tengo que ver el resultado de esa persona respecto de esa competencia. ¿Cumple o no con el estándar? ¿Cumple o no con la expectativa? La competencia requerida yo la voy a dejar establecida en el perfil de cargo. De hecho, ustedes eso lo hicieron ya en la EPU, ¿no es cierto? Lo vimos en la primera parte de la asignatura, donde ustedes tuvieron que colocar cuáles eran las competencias que requería el cargo. Entonces, están definidas. No obstante, la competencia exhibida es la que yo tengo que identificar y evaluar y observar mediante alguna técnica o instrumento para poder evaluar esa competencia. Entonces, de acuerdo a ese resultado, yo tengo que tomar una decisión. Si contrato o no a la persona o si la dejo avanzar al siguiente nivel o al siguiente proceso o etapa del proceso de selección. Dentro de la selección, estas son las etapas del proceso de selección. Tenemos que identificar técnicas e instrumentos de evaluación, tenemos que diseñar y obtener instrumentos de evaluación, tenemos que aplicar estos instrumentos, tenemos que analizar los resultados y finalmente tenemos que tomar la decisión, si contratamos o no contratamos. Fíjense en esto. Nosotros dentro del proceso de selección hacemos distintos tipos de evaluaciones o tenemos que medir distintos tipos de situaciones, ¿ya? Tenemos que aplicar técnicas de evaluación, tenemos que evaluar conocimientos, tenemos que evaluar comportamientos,
tenemos que valorar también el resultado de la información que me entregan esas evaluaciones, tenemos que observar el desempeño, tenemos que hacer simulaciones, tenemos que aplicar entrevistas, tenemos también que tener un assessment center, es decir, como una centralización de los datos que me permita a mí hacer una evaluación final y decir, a ver, esta persona, de acuerdo a todas las pruebas que nosotros hemos aplicado, de acuerdo a todas las simulaciones que hemos hecho, a las entrevistas y a las técnicas de evaluación que hemos aplicado, sí, efectivamente es competente de acuerdo a lo que nosotros requerimos y corresponde que pase a la siguiente etapa. Por tanto, es como un cuadro virtuoso. Son varias cosas que nosotros tenemos que aplicar al mismo tiempo, son varias cosas que tenemos que evaluar y también son varios resultados los que tenemos que procesar. Ahora, nosotros tenemos que entender que dentro de los procesos de selección nosotros podemos aplicar distintas situaciones, distintas formas de evaluar las competencias. Una de ellas, por ejemplo, es la simulación, ¿ya? En la cual nosotros le vamos a pedir al trabajador, tal como dice acá, representar total o parcialmente una situación en la que los sujetos deben poner de manifiesto las competencias que exige el desempeño objeto de evaluación, ¿ya? Nos vamos a poner ante una simulación, ante un caso hipotético. Y ahí nosotros, en función de eso, mediante lo que tengan que hacer ellos, vamos a evaluar si cumplen o no con la competencia. A esto nosotros le llamamos la simulación. Los vamos a poner en una situación límite y ellos van a tener que simular ciertos roles para nosotros poder hacer la evaluación respectiva. Dice, es una representación de una situación para que sirva el propósito de evaluar competencias. La simulación debe ser una representación auténtica del desempeño que se está evaluando, ¿ya? Por ejemplo, una simulación de vuelo. Nosotros los ponemos en una cabina, ¿cierto? Y ellos, con todas las características idénticas al proceso real, nosotros los vamos a evaluar. Eso es una simulación. Tal como dice acá, la simulación nos puede generar evidencias bastante válidas, siempre y cuando la simulación esté bien diseñada y sea lo más parecida también a la realidad. Ahora, obviamente también tenemos que entender que según la naturaleza del trabajo, no puede ser aplicable a todos, ¿ya? Porque obviamente va a costar construir un proceso de simulación que sea bastante similar al real. Así que también esto tiene mucha relación con el tipo de naturaleza del trabajo. Ahora, en el caso de ustedes, en el área de prevención de riesgos, ¿ya? Nosotros podemos sí efectivamente hacer simulaciones que me permitan a mí acercarnos bastante a la realidad. Así que también eso es una etapa que puede ser considerada en el caso de ustedes como expertos en prevención. Ahora, la simulación, a su vez, tiene distintos tipos de instrumentos o herramientas que nosotros podemos aplicar, ¿ya? Y ustedes se van a dar cuenta que en las próximas diapositivas que ustedes van a poder observar, se van a dar cuenta que hay distintos tipos de actividades. Dentro de la simulación están, aquí está el listado, juegos de roles, estudios de casos, in-basket, ejercicios en grupo, proyectos con base en el trabajo, presentaciones, encontrar hechos, ejercicios prácticos, ejercicios de escucha. Es decir, tenemos distintas formas de aplicar una simulación. Y estos instrumentos a la vez tienen formas de verificar la información, que pueden ser mediante un informe, mediante una lista de chequeo. Es decir, si yo, por ejemplo, elijo la simulación, y dentro de la simulación le pido a la gente que se someta a un juego de roles, a un role-playing, así también se llama, yo puedo estar observando, ¿cierto?, y cómo las personas hacen el juego de roles, y puedo estar con una lista de chequeo, haciendo ciertos tics y evaluando si efectivamente está cumpliendo con lo que yo estoy buscando que se cumpla. O también puedo elaborar o emitir un informe en base a su desempeño de acuerdo a la actividad que yo le solicité. ¿Qué es lo que nosotros medimos ahí? Competencias de tipo técnicas y competencias también de tipo comportamental. Es decir, una persona puede tener muchas competencias técnicas, pero su actitud o su comportamiento hacia la competencia no es la mejor, ¿ya? ¿Qué significa esto? Por ejemplo, yo puedo ser muy competente a nivel técnico en resolver un problema, pero quizás mi comportamiento es un tanto despectivo, un tanto negativo, trato mal a la persona, me expreso mal, mi expresión corporal también no es la mejor. Entonces yo puedo tener por una parte un buen desempeño técnico, pero por otra parte mi desempeño comportamental no va a ser el mejor. Por tanto, no estaría cumpliendo con el 100% de la competencia.
Bueno, y aquí hacia adelante, ¿cierto? Se empiezan a ver los distintos tipos de actividades, las cuales vamos a revisar brevemente para que ustedes también las puedan después revisar con mayor profundidad en sus casas. Tenemos en primer lugar el juego de roles, ¿ya? En el cual yo a cada persona le asigno un papel determinado. Por ejemplo, lo pongo en una situación de oficina, en donde le digo, por ejemplo, a uno, bueno, tú vas a asumir el rol de jefatura, tú vas a asumir el rol del trabajador, etcétera, etcétera, y, ¿no es cierto?, les pido determinadas situaciones que deben desarrollar en ese juego de roles. El estudio de caso, en donde yo acá, ¿cierto?, les pido describir un evento relacionado con la vida real o con una situación simulada escrita, en video o película, donde presentamos una serie de condiciones e instrucciones que se deben seguir, ¿ya? Por ejemplo, no sé, lo que les hice el otro día respecto de la grabación del anuncio publicitario, ahí yo les hice un poco esto de simulación, estilo estudio de caso, así que ahí ustedes lo pueden comprobar de esa forma. Ustedes simularon anunciar una, la contratación de una persona o un llamado a vacante de una empresa minera. Fíjense esto, aquí también un poco de descripción de lo que es el estudio de caso. Se debe seguir un procedimiento riguroso y sistemático de trabajo si realmente se desea que sea útil, válido y fiable. Después tenemos el in-basket, en bandeja o canasta de papeles, ¿ya? Que dice acá, se presenta como una serie de documentos que simulan aspectos de procedimientos administrativos del trabajo. Por ejemplo, si usted tiene trabajo en oficina, yo a usted hago excepto que se siente en su escritorio, donde le va llegando una determinada cantidad de documentos, oficios, resoluciones, manuales, y usted tiene que, y nosotros, ¿qué es lo que vamos a medir ahí? Vamos a medir la capacidad de la persona para trabajar bajo presión, cuando se dé cuenta, ¿cierto?, que le están llegando esta cantidad de documentos. Vamos a medir también la capacidad de rigurosidad, la capacidad de atender lo urgente en relación de lo importante. Vamos también medir evaluar el orden que tiene la persona y también cómo responde al estrés mediante el autocontrol. Son varias cosas las que nosotros podemos medir con este tipo de ejercicio. Después tenemos los ejercicios en grupo, donde nosotros vamos a asignarle, ¿cierto?, un tema, donde probablemente le vamos a pedir al grupo que discuta. Aquí tenemos, por ejemplo, el caso de, tenemos un grupo determinado de personas que están en una barcaza, y de repente la barcaza, ¿cierto?, se inunda, y nosotros les pedimos resolver el problema. Entonces aquí nosotros vamos a evaluar los roles que empiezan a asumir cada uno de los miembros de este grupo a medida que aumenta el nivel del conflicto o aumenta, ¿cierto?, el nivel de tensión por la situación que están viviendo. Después tenemos proyectos con base en el trabajo, ya en donde nosotros aquí aplicamos un ejercicio de investigación cuyas limitaciones temporales son flexibles, son prácticos, más completos y abiertas que las tareas, por lo general involucran una parte significativa del trabajo que se está desarrollando, sin requerir de supervisión cercana, a pesar de que el evaluador puede facilitar apoyo y asesoría. ¿Qué significa esto? Que yo agarro un grupo de personas, ¿cierto?, a los que estoy evaluando, y les pido, ¿cierto?, resolver una situación, o les pido elaborar un proyecto con un tiempo determinado, y mediante también algún tipo de tips o asesoría que yo les puedo entregar para finalmente evaluar el resultado que consiguieron mediante este proyecto que tuvieron que desarrollar. Presentaciones, ya esto la verdad que es bastante común también hoy día, se está utilizando bastante, donde yo también busco evaluar competencias como por ejemplo la capacidad de exponer frente a un público, la dicción, la postura, la pronunciación, el vocabulario, léxico contextual, la forma también de poder responder preguntas, y yo les pido, ¿cierto?, que preparen una presentación en un número determinado de tiempo y que la expongan ante una comisión para yo poder hacer la evaluación de las determinadas competencias, ¿ya? Tal como dice ahí, yo puedo evaluar organización, comprensión, argumentación, conocimiento del tema, influenciamiento y control emocional, entre otros tipos de situaciones. Encontrar hechos, ya esto la verdad que se ocupa bastante para aquellos cargos que tienen que ver más que nada a nivel ingenieril, con cargos de decisión, en donde yo planteo, ¿cierto?, algún tipo de problema y evalúo, ¿cierto?, la capacidad de síntesis, la capacidad de solución, manejo del tema,
cómo pueden un grupo determinado de personas o una persona de forma individual, ante la situación que le he planteado, encontrar el origen del problema, por ejemplo, encontrar posibles soluciones, buscar antecedentes que se puedan desprender del caso que les he planteado, así que también es una modalidad bastante interesante. Pruebas de habilidad o ejercicios prácticos, esto la verdad que se ocupa generalmente para medir cierta capacidad física, capacidad mental, para medir cierta capacidad anaeróbica, respiración, resistencia, y generalmente cierto lo podemos asociar a aquellos trabajos en los cuales se asocia a este tipo de condición. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las fuerzas de orden y seguridad, ya también aquello que tiene que ver con deportistas. Por tanto, ese tipo de pruebas o habilidades también tiene estricta relación con ello. Pero también ocurre también que tenemos otro tipo de cargos o trabajos que también requieren el desarrollo de habilidades prácticas o ejercicios prácticos, por ejemplo, la conducción, ¿ya? Que es donde nosotros también podemos aplicar este tipo de pruebas. Fíjense en esto. Aquí vamos a ver ciertos ejercicios de ejecución laboral. Por ejemplo, yo le pido supongamos en un caso bastante simple, le pido a un obrero, ¿cierto? Que vamos a medir la capacidad que tiene para pintar y le pedimos, ¿cierto?, pintar una silla. Nosotros, cuando el obrero esté pintando esta silla, ¿cierto?, nos vamos a dar cuenta que si la forma en que él pinta, si la proyectamos a un muro, a un edificio, probablemente podamos hacer la relación y corroborar que efectivamente el pintor, si pinta bien la silla, es decir, con la estructura que tiene que tener una buena pintura, podríamos decir que es capaz de pintar un muro o un edificio por completo. Después tenemos ejercicios de escucha, ya en los cuales nosotros también tenemos que ser capaces de evaluar la capacidad de seguir instrucciones, ya esto también es sumamente relevante porque también nos mide la capacidad para valorar el grado de exactitud de la información, ya, por tanto podemos recibir de mala forma las instrucciones, pero también qué capacidad tiene la persona de interpretar esas indicaciones y transformarlas en un buen resultado de proceso. Así que también es muy importante los ejercicios de escucha, porque muchas veces nos vamos a encontrar con que nos vamos a recibir muy buenas instrucciones verbales, pero nosotros como trabajadores también tenemos que tener las competencias necesarias para poder interpretar esas indicaciones y poder llevar a cabo de buena forma el trabajo. ¿Ya? Así que, bueno, chiquillos, hemos sido bastante breves y hemos visto, ¿cierto?, todo lo que tiene que ver con lo que es competencia y también con algunos ejercicios de simulación, para que ustedes también vayan sabiendo cómo se van aplicando distintas pruebas y distintas formas para evaluar competencias a nivel organizacional. La próxima clase vamos a trabajar de lleno con lo que es la entrevista, ¿ya? Así que nos vemos ya en una próxima clase. Desde ya adelantarles que la EP2 ya está elaborada, por tanto, la materia que va a entrar hasta la EP2 va a ser hasta la evaluación curricular. Es decir, todo lo que hayamos visto, yo le voy a decir dónde. Deme un segundito, todo lo que hayamos visto hasta acá, ¿ya? Hasta esta diapositiva va a entrar en la EP2, ¿ya? Así que importante que revisen lo que trabajamos de evaluación curricular, importante que revisen también lo que tiene que ver con los anuncios de empleo, así que eso va a ser más o menos la base de la EP2. Ya, chiquillos, los dejo, que tengan un muy buen fin de semana y que por favor pongan atención a la revisión de las láminas, de las diapositivas y también a la revisión de esta clase. Así que nos vemos y que estén muy bien. Hasta pronto, nos vemos.